Recording is on. Bueno, bueno, Roberto, hoy nos encontramos en el ciclo Pensar y cuidar lo posible, la cautela, la espera y el límite preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. Como el título indica, la propuesta de este ciclo se enmarca en un intento de reflexión e indagación respecto al contexto de pandemia en el que nos encontramos. Bueno, contexto que ha llevado a sostener diferentes interrogantes respecto a los modos de cuidado, al aislamiento, al acompañamiento y a la construcción de respuesta efectiva a esta situación que de alguna manera es inédita. Para ello, bueno, contamos hoy con el honor, si se quiere, y el gusto de la presencia de un referente para nosotros que es Roberto Gutmann, alguien que ocupa un lugar afectivo muy importante y bueno, de alguna manera también desde su experiencia, desde la posición ética que ha sostenido y sostiene en el trabajo, desde una praxis en las políticas públicas, él nos estará acompañando a reflexionar en este encuentro, ¿no? Roberto es exdirector de salud mental del municipio de la provincia de Moreno, perdón, del municipio de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. También es ex miembro del organismo de Derecho Humano del CELS y bueno, es psicólogo, él nos va a estar acompañando en este intento de reflexión. Roberto, por ahí no sé si nos querés comentar un poco, él actualmente él está llevando a cabo un laburo de acompañamiento en el 0800. Si querés iniciar un poco por ahí antes de exponer lo que venís pensando y bueno, lo que acordamos por ahí respecto a lo que querés transmitirnos de todo esto. Bueno, mira, es interesante que dijiste lo posible, ¿no? Teniendo esa cualidad de que no todo lo que uno cree que es necesario hacer es posible hacerlo. Entonces es verdad que entre lo posible y lo necesario es a veces cómo se mueve el conjunto de las decisiones este, en cualquier estrategia de trabajo, ¿no? Pero, ¿en qué, y qué tiene? Obviamente los términos estos tienen un carácter bastante político. Por lo cual conviene, me parece, primero, cuando hablamos de esto, que efectivamente es una catástrofe social, incluso a nivel planetario, pero que debemos también especificarla en cómo nosotros hemos abordado esta cuestión. Y en este punto me parece importante el marco político en el cual estamos transitando esta situación de pandemia eh, eh, y las respuestas que damos frente a esta pandemia, ¿no? Eh, eh, Estamos, en mi opinión, políticamente, ¿no?, en una etapa que, a ojos vista, es una etapa absolutamente destituyente desde el campo de los sectores más identificados con políticas imperiales, para decirlo de alguna manera. Esto tiene que ver con un modelo que surge no aquí, sino en Estados Unidos y también en Europa, este, eh, y fundamentalmente los programas para América Latina, donde cual los puntales principales hoy por hoy son las embajadas, la OEA, dirigida por este señor Almagro, y buena parte de las políticas exteriores de Europa, que vienen reconociendo casi todos los golpes de Estado que han venido ocurriendo en América Latina. Yo creo que esta etapa no comenzó hace 10 años. Yo creo que esta etapa comenzó con el terrorismo de Estado que se desencadenó ya hace bastante tiempo y que se intentó un acuerdo democrático en América Latina, ¿no?, y en nuestro país también, ¿no?, cuando salimos de esta etapa que llamamos el terrorismo de Estado en Argentina
la etapa de las desapariciones, pero que efectivamente no ocurrió solamente en Argentina. Pero que esta etapa no es una etapa de 10 años, es una etapa por lo menos de los 70 en adelante, ¿no? Esto me parece importante y se modificaron ciertas tácticas de dominación. Y aparecieron las tácticas de dominación, entre comillas, democráticas, que efectivamente se les escaparon de las manos porque aparecieron lo que podríamos llamar democracias populares. Estas democracias populares duraron su tiempo, algunos más, otros menos. ¿Pero por qué? Porque reaparece de manera más desembosada la política norteamericana de impedir cualquier cosa que tenga olor, gusto a democracias populares. Por lo cual nos encontramos, ¿no?, con metodologías que en términos de la publicidad se llaman golpes blandos, golpes finalmente, como la destitución de la Rousseff, el juicio Lula, la traición a Correa, y el conjunto de maniobras, el golpe de Estado ya más claramente en Bolivia, ¿no? Y así en unos cuantos países, como se lo destituyó a Lugo, bueno, pero sabemos que se dio en un conjunto de países de tal manera de meter a América Latina a la manera que en otros tiempos también lo estuvo, ¿no? Y lo que se fue generando es una lucha con cualquier democracia popular, ¿no? Y en eso también, entendiendo perfectamente que esta ecuación no es sin los líderes populares de América Latina, se trató de desprestigiar, execrar, buscar mil maneras, ¿no?, de que estos líderes aparezcan como lo peor, los monstruos del diablo, bueno, pongamos el nombre que querramos, ¿no?, en la mejor metodología nazi de que fueran objetos y no personas, ¿no?, que parezcan otra cosa, ¿no? En nuestro país ese nombre, ¿no?, hoy por hoy se llama Cristina. Bueno, vemos que aunque Cristina no existe, no sé en qué cosa, aparece criticada también junto con algún actor político de turno, ¿no? En otro lado se llama Lula, en otro lado se llama Correa, en otro lado se llama Evo, ¿no? Pero creo que estas cosas no son ajenas al momento que aparece la pandemia. Y en la pandemia, obviamente, sostiene, le da marco a otro modo de lucha política en esta etapa. Por lo cual, los procesos, incluso subjetivos, que se van anudando los efectos, etcétera, ¿no?, no son ajenos a los discursos del otro, entre los cuales esos discursos del otro están muy presentes en estas políticas, ¿no?, del poder hegemónico, si queréis llamarlo de alguna manera. Esto me parece, esta catástrofe, que podemos llamar social, económica, sanitaria, por supuesto, tiene una particularidad, que hoy por hoy, llamativamente, lo cual no ha sido tan común, han ganado la calle los sectores que responden al poder hegemónico. No son tantos, no es que han ganado la calle porque son cientos de miles, no, han ganado la calle porque pueden estar solos, aupados por los medios hegemónicos, aupados por lo que llamamos el círculo rojo, aupados por sectores del Poder Judicial, pero todo esto hace un conglomerado del poder que hace que parezca que estos que han ganado la calle fueran efectivamente decenas y decenas de miles. No son los que, de alguna manera, los sectores populares, es una gran mayoría, y mucha gente que no piensa ni por casualidad salir a la calle por razones políticas, a no ser que no le quiera otro remedio, ¿no?, hace que están peleando en la calle, la tienen toda para ellos. ¿Por qué? Porque
la pandemia como metodología de abordaje, de cura, como casi la medicina que tenemos, es la desmovilización de la gente. La gente no puede salir, ¿no? Y no se puede salir a protestar porque obviamente no hay distanciamiento social, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo ahora es todo el rompecabezas del 17 de octubre. Estos no son detalles, no son fenómenos externos a la problemática de la pandemia, me parece. Ahí estamos metidos. Es decir, entonces nos quedamos con lo que, es decir, tenemos el famoso quédate en casa, al cual responde la gran mayoría de la gente, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo que sostiene el discurso del odio, lo que lo llamo los grupúsculos del obelisco, que efectivamente son los que tienen el auspicio del poder. Pero esto nos mantiene en una situación de mucha angustia y de mucha impotencia, porque nosotros no podemos salir. Y esto no es un detalle, insisto en eso. Pero el COVID-19 parece, ¿no?, de alguna manera que en este momento juega para ellos, porque aprovechan todo este contexto, ¿no?, donde más políticamente no se puede hacer una ocupación política de la calle. La calle es un lugar público donde de alguna manera, la gente está acostumbrada a refrendar lo que votó en el 19, bueno, en las calles. Esto no es una cosa que surge de mi cabeza, es una práctica política de la Argentina muy evidente, ¿no?, en estos contextos políticos. Y, digamos, un comentario, ¿no?, como diciendo, bueno, los ADN del virus, ¿no?, y las proteínas que se combinan en esta cosa que no son animalistas ni nada por el estilo, no son bacterias, decían que no tenían color política. Y uno dice, bueno, ¿no?, parece que la bacteria también tiene color político, ¿no? De alguna manera, en esto estamos. Obviamente, el marco de todo esto es la lucha contra el COVID-19, ¿no? Efectivamente. Por lo cual, bueno, algo tenemos que hacer con todo esto. El contexto de esto, en realidad, de lo que comentamos, la lucha estaba presente, digamos, no es que la produjo todo esto. La produjo las características, desencadenó cierto momento de la política. Pero esta catástrofe enorme, enorme, nos coloca a nosotros porque de golpe aparece que tenemos que cambiar de modo de vivir. Nos enteramos primero que tenemos que abruptamente cambiar de modo de vivir y tenemos que cambiar abruptamente de enterarnos que no somos amos y señores de la naturaleza. Que de golpe la naturaleza es más que nosotros. Por lo cual nos enteramos de la gran fragilidad que tiene esto que llamamos el ser humano. Y que no todo es posible, porque vivíamos en ese espacio de creernos que el hombre podía con cualquier cosa de la naturaleza. Bueno, también vienen los efectos. ¿No? Más allá de la discusión por qué vino, pero obviamente no es cosa de magia que apareció esto, ¿no? Con los abusos que efectivamente tenemos y que se llaman políticas del medio ambiente, ¿no? Pero esta tiene una particularidad muy directa. Es una amenaza constante, cotidiana, 24 horas por 24 horas. Así que nos encontramos con una amenaza
insidiosa, porque penetra. Vos podés olvidarte, podés distraerte, podés dormir, y ahí no te acordás de la amenaza, digamos, por lo menos para buena parte de la gente. Otra gente también a veces la tiene presente cuando se va a dormir, ¿no? Pero cuando te despertás, te enterás que estamos con esta famosa pandemia del COVID-19. Entonces se van, ¿viste? La certidumbre, los lazos afectivos, un poco se desmontan. Hay una crisis que cada cual o muchos grupos viven de manera diferente, porque esto no es un problema puramente individual, ¿no? Acá es donde aparecen las cuestiones. Los vínculos, ¿viste? Con la familia aparecen entre paréntesis, ¿viste? Tenés que, con todas las razones y los cuidados, tenés que suspenderlos. Y la manera de disfrutar, si querés llamarlo así, bueno, quedan en suspenso o directamente la postergar, con excepción de algunos que, bueno, encuentran maneras originales de rechazar esto, etc. Entre ellas es como surge, bueno, en algunos grupos, el negacionismo. Pero el negacionismo, no como fenómeno psicológico primero, el negacionismo es un discurso político. Si es un fenómeno psicológico, es algo que solamente queda individual, ¿no? Particular. Pero cuando ya se hace propio, encarna en un discurso, el discurso es político. Y es política del negacionismo, entonces. No hay manera de pensarlo de otra forma. Aquel que ya está diciendo, no, nosotros negamos de muchas maneras, ¿no? La más fácil o la más común es negar que exista o negar que no tiene consecuencias graves, ¿no? Son el líder de esto, uno de los líderes, porque por ahí uno no conoce todo, es Bolsonaro. En este punto ha sido más coherente que Trump. Trump empezó negando, hasta que en un momento empezó a modificar y dijo, bueno, no niego más, yo soy el rey de conseguir la vacuna. Cambió de discurso, ¿no? Aceptando, bueno, que finalmente es peligroso, etcétera. Cosa que Bolsonaro no ha hecho nunca, ¿no? De tal manera que terminó poniendo como ministro de Salud a un general del ejército que debe conocer como nosotros de cómo ponerse una curita, a lo sumo, ¿no? Pero aquí pero el punto principal de ese negacionismo, no es para tanto, tenía como envoltura el principal, que no es tan grave y lo principal es la economía. El ejemplo que más tenemos a mano, lo tenemos acá también en Argentina, pero el que más recordamos, ¿no? Es el de Bérgamo, ¿no? Donde murió efecto de esto y silenciaron los efectos gravísimos del COVID, ¿no? Y dejaron morir a decenas de miles de personas, ¿no? Porque las empresas y las fábricas siguieron trabajando en plena pandemia, ¿no? Explosión de la pandemia en Italia, ¿no? Hasta hoy todavía sigue siendo el lugar con más contagios que no se pudieron del todo erradicar en Italia, que ha erradicado bastante por el momento la pandemia. En esto me parece que vamos introduciendo entonces cierta cuestión de lo que son los discursos. Es decir, las catástrofes que uno las ve a veces como psicólogo en el negacionismo, en la clínica, ¿no? Como cosa individual, etcétera, pero los modos de hablar en general los toma uno de los discursos de ese gran otro que son modos de alienación nuestra. Es decir, en general nosotros somos muy hablados por los discursos.
¿no? Porque pertenecemos obviamente al mundo de alienación vía las identificaciones propias de la vida del sujeto, ¿no? Y obviamente esto hace a cómo vivir una pandemia también. Vivimos la pandemia con buena parte sostenidos en el sentido, y el sentido es propio del discurso del otro, ¿no? ¿Qué cosas pueden tener sentido? No, esto que vos decís no tiene ningún sentido, lo tiene yo. Todo eso que decimos tiene que ver no con la autonomía y la libertad del sujeto, tiene que ver con modos como se identificamos para un discurso u otro. No hay uno solo. También tener en cuenta eso, ¿no? Y creo que esto es importante porque frente a una catástrofe social, entonces, ¿qué discursos nosotros tenemos que tener? Es responsabilidad nuestra, si trabajamos con el sujeto, ¿no? ¿Qué discursos tenemos que tener? Y yo pienso, los discursos, por ejemplo, siempre ante fenómeno de catástrofe es más evidente, no es que sea el único lugar donde ocurre, pero es más evidente, hace claro que el sujeto no es individual, sino que es transindividual. Y lo vemos en los efectos. Cuando hay una catástrofe, una época traumática, etcétera, aparecen frente a la guerra de Malvinas, frente a los soldados que vinieron con la negación de que lo que ocurrió en la guerra, que fueron abandonados, etcétera. De alguna manera necesitaron armar algún discurso del otro, que se consolidó en los centros de veteranos de guerra. Porque la verdad que hay que creer el discurso del otro, del ejército en la época del 83, 82 en realidad, no tenía ninguna consistencia. Fueron armando un discurso que les permitiera explicar, bueno, por qué había muerto el compañero en la misma trinchera y él no murió, ¿no? O que por qué tenía sentido haber ido a las Malvinas. Bueno, al principio pensaron que tenía sentido porque se sintieron héroes, pero después no fueron tratados como héroes, fueron tratados como un resto. Bueno, pero armaron algún discurso del otro, generaron que amortiguara un poco, ¿no? Ese nivel de sufrimiento que traía. Esto me parece que es importante, porque acá se advierte mucho la necesidad de los discursos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué discurso nos corresponde a nosotros frente a este sufrimiento, desencuentro, angustia, ¿no? Donde, repito, hay un componente todo el tiempo angustiante, que es la amenaza de contagiarte y la amenaza de muerte. Este componente insidioso sigue estando, ¿no? Aunque en mi opinión se divide en etapas distintas. Creo que en ese punto, cuando fue la época del proceso y el terrorismo de Estado, de a poco fue surgiendo un discurso específico en relación a las desapariciones, a la tortura, etc. Que fue el discurso de los derechos humanos. Cosa que se consolidó, que se desplegó, ¿no? Y que pudo tener no solamente un valor en relación a esto, sino a otras cosas. Pero fue un discurso pacificante. Y cuanto más generemos este discurso, más le demos potencia, más cerca vamos a estar de la gente. Y más gente, más cerca, la gente se va a sentir escuchada. Y esto es fundamental en todo el tema de esta discusión. No es un problema técnico. Escuchar a la gente, armar un discurso, es un problema político. Esto es una responsabilidad nuestra. Mostrarle a la gente, toda la gente que ha muerto, ¿no? En especial los médicos, las enfermeras, que tienen que ir todos los días y pensando que a lo mejor si se contagia se puede morir. Bueno, esto no es un detalle, tienen una calidad diferente. Nosotros estamos comprometidos con la lucha para que la gente pase esta etapa lo mejor posible y que sepa que hay otros que están a su lado de ellos.
especialmente todo lo que hemos trabajado e intentamos colaborar con el sector público. Esto me parece fundamental. Y creo que en esto tenemos que diferenciarnos claramente de aquellos que tienen un discurso, sí, de negación. No es importante, yo quiero salir, porque yo no voy a tener la libertad de disfrutar, porque tiene que estar cerrada las cosas, porque no tal cosa, que son medidas, si queremos llamarlo así, los remedios que tenemos a mano para hoy por hoy todavía, para enfrentar el tema del coronavirus. Creo que esto son los discursos apropiados en todos los espacios de salud mental y también de otras cosas, ¿no? Pero que se siente la gente acompañada. Esto me parece que es un punto fundamental, porque los discursos son fundamentales en época de catástrofes sociales. Los discursos son fundamentales porque nosotros nos inscribimos en eso, en el mundo social, y el sujeto se realiza en ese mundo. Pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, creemos que es verdad que todo es privado, entonces yo esto, bueno, si está bien mi familia, a mí no me importa nada, ¿no? Un discurso que también se encuentra. Pero hay que ver cómo se pronuncia, cómo se dice, ¿no? Lo escuchamos mucho, bueno, no venimos en una etapa muy solidaria, pero es fundamental insistir. Tenemos el problema, por ejemplo, donde se nota a veces falta de solidaridad, en los que han ya superado la etapa del contagio y son pacientes recuperados. Y no son tantos los que después vienen a donar sangre. Y los pacientes recuperados son muy jóvenes. Es decir, la sangre que tienen es muy importante para poder usarla para otros que están contagiados, ¿no? Bueno, a ver, no es difícil cambiar, no es fácil, perdón, cambiar el modo de estar. Muchos que dicen, bueno, no, yo ya está, no me hinchen las bolas. Bueno, veamos de qué se trata. Pero nuestra responsabilidad es tener un discurso de solidaridad, un discurso de acompañamiento y un discurso de proximidad. Este es, en esencia, el punto, más allá de las características que tenemos de trabajar, ¿no? Hagamos clínica, hagamos otras cosas, generemos otros dispositivos. Y en la esencia de nuestro grupo, ¿no? Que está tratando de colaborar con el marco del 0800 de la provincia de Buenos Aires. En eso, bueno, mejor, bueno, yo después te voy contando, ¿no? Lo que tenía preparado, que te había contado, creo, era presentar un trabajo clínico mío sobre un paciente torturado, como la historia del 76, porque marcar algunas cuestiones de cómo en ese texto se representa efectivamente, ¿no? en esa tortura, etcétera, los modos de sostener las políticas antipopulares, ¿no? Y cómo, si le sacamos la sábana al fantasma, bueno, porque es un fantasma histórico. Pero si uno, cuando habla de la tortura, es porque le sacó la sábana al fantasma, ¿no? Y aparece el horror de verdad, ¿no? Ya no los golpes blandos, sino lo que es realmente cuando uno insiste, ¿no? O nos quedamos contentos y decimos, bueno, yo qué sé, hagamos lo posible, pero lo posible, la palabra posible, ¿no? No es más que un horizonte que se mueve muy rápidamente de un lugar al otro, ¿no? Y la discusión política sobre lo necesario le pasa lo mismo. Bueno, decimos que lo necesario mínimo, ¿viste? A veces, y bueno, ¿qué es lo posible?
tal cosa, tal otra. Bueno, todo esto depende de, de- de- de la práctica política, de los conceptos que tengamos de la política y de la posición que tengamos, ¿no? En general, este, te diría, para el pueblo en América Latina, este, lograr lo posible es siempre una práctica de lo imposible. Hay algo que me parece sumamente destacable que vos planteaste en en este recorrido, ¿no es cierto, Roberto? Que es, bueno, que de alguna manera la pandemia vino a visibilizar diversos sentidos que inclusive están en pugna, que están en conflicto, que de alguna manera fundamentan la toma de decisiones a la hora de elaborar respuestas que a veces cobran un valor de carácter colectivo y otra eh, de alguna manera se estiran más para definiciones que ubican la responsabilidad individual en las personas que en realidad responden a proyectos políticos que ponen en valor la vida o apuestan a otra cosa que no termina siendo más que pagar costo en muerte, básicamente. Uh -huh. Eh, en ese sentido, por ahí, para mí es sumamente valorable la apuesta por ahí o de alguna manera, el horizonte que trazás, por ahí desde tu práctica, de lo que venís sosteniendo, ¿no es cierto?, en este acompañamiento, si se quiere decir de esta manera, ad honorem, que es lo que me mencionabas anteriormente, inclusive con la gente por ahí que está transitando con mucha angustia, eh, en el marco de un dispositivo de acompañamiento del 0800, ¿no? Eh, Esto de poder construir un proyecto futuro, si se quiere, y, bueno, discursivamente brindar algunos elementos que permitan paliar, si se quiere, esa angustia, dosificar, si se quiere, de alguna manera. Eh, pero bueno, rescato por ahí eso de poner las cartas sobre la mesa, de que no es simplemente una responsabilidad individual, sino que es una apuesta y una construcción colectiva en la cual o se asumen las responsabilidades de un lugar ético o, bueno, se pagan los costos en vida, básicamente. Era un comentario nada más. Sí, sí. El efecto de esto me parece que es de esta cuestión de la solidaridad, ¿no? Uh -huh. Pero un poquito bien, me conecto con este, eh, la estrategia una de las estrategias de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Buenos Aires, me parece que intenta justamente mucha gente que quedó este, sin referentes terapéuticos o sin acompañamiento, ¿no? Este, construir equipos que puedan contener esta demanda por su angustia, por sus problemáticas actuales, etcétera, es un gran acto de solidaridad, es un gran acto que el sector público, este, en la medida de lo posible, no deje caer a nadie, ¿no? Y pueda efectivamente acompañar a, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En situaciones de muchísima fragilidad, puede acompañarlos para que tengan algún canal de contención más estructurado por este tiempo, ¿no? Creo que esto, y en este punto nos incluimos nosotros como un equipo más, este, atendiendo a la gente durante un tiempo y tratando de buscar dispositivos un poco más permanentes, ¿no? Creo que esto es una iniciativa bien interesante en el marco de esto que te venía comentando de solidaridad, ¿no? Este, donde, bueno, sí, encontramos los pacientes con problemáticas muy severas, sea por la vía de la
la soledad, sea por la vía de la angustia, sea por la vía este, de situaciones de ataque de pánico, este, y muchas familias que rompieron su relación, que la familia se ha roto, y bueno, algunos se llevó los chicos, el otro se quedó sin los chicos, reclamar las visitas es muy difícil porque las instituciones jurídicas funcionan muy poco, por lo cual también estaría bueno tener equipo de abogados para acompañar a la gente en todo esto, este, porque hay mucha gente que eso le da mucha angustia, porque a veces no hay dónde ir a reclamar esta situación. Y hay un conjunto de problemas institucionales severos, pero creo que todo lo que se haga por ser solidario y acompañar a la gente me parece fundamental. Este, creo que eso no somos los únicos, me parece que hay muchos equipos de estos, pero también desde otros sectores, me parece, otro dispositivo de la salud pública, me parece también importante que todo esto se tenga en cuenta. El mejor ejemplo de solidaridad y de trabajo es todos los que trabajan directamente con, desde los hisopados hasta el compromiso con la atención en terapias correspondientes, leves, intermedias, e ni que hablar de la terapia intensiva, que están codo a codo prácticamente con la amenaza de muerte, ¿no? Y que tendríamos que tener, bueno, equipos de salud mental para contener todo esto, ¿no? Creo que esto es fundamental, ¿no? Yo enfatizo estas cuestiones. Para tener los recursos y todo eso supone, bueno, una posición política no es un fenómeno religioso, no es un fenómeno de puro amor, sino es un fenómeno que marca, bueno, que tenemos que sostener esto como colectividad y, bueno, por supuesto no todos piensan lo mismo. Cuando se llamaban los organismos de derechos humanos no pensábamos nosotros que todos pensaban lo mismo. Sabemos que muchos sectores de la sociedad civil también fueron cómplices, silenciaron, y que buena parte de eso también pervive hoy por hoy en la Argentina. En esto no tenemos que asombrarnos, sino tener claro de qué lado estamos en el sentido de la sanidad, ¿no? Pero estamos del lado de la solidaridad. Y yo, por ahí, en consonancia con lo que vos transmitías, Roberto, en principio me parece que queda bastante claro eh, que también el acompañamiento hacia los trabajadores y trabajadoras que están llevando a cabo esta tarea de cuidado, bueno, cuidar a quienes cuidan también de alguna forma. Eh, pero bueno, en principio por ahí destaco la apuesta no solo política, sino también ética que sostener en esta praxis que está sosteniendo y la reflexión y la apuesta a un discurso de solidaridad que de alguna forma construye el futuro. Perdón que sea reiterativo con esto, pero en un momento de tanta complejidad no es menor hacer esta apuesta. Sobre todo donde lo que abunda por ahí es esta cuestión más esperanzada de un año perdido o, bueno, esta línea por ahí, que no es de alguna forma, eh, que no surge de la nada, sino que a veces inclusive es alimentada esa posición. Pero bueno, yo por ahí en principio eso también, si te parece que está bien esta línea de trabajo, si querés agregar algo, el espacio está también. Eh, pero en principio agradecerte, Roberto, la verdad que para pensar este tipo de cuestiones, tanto de la Masota y de los diversos compañeros y compañeras que participan del colectivo este, del cual también te consideramos parte, eh, Gracias. para nosotros es la verdad que
un horizonte por ahí pensar estas cosas con vos. Esto lo digo sinceramente y con mucho afecto. Y siempre ha sido alguien que ha permitido, entre los límites a veces que nos implican las propias prácticas, ¿no es cierto? Alguien que ha encontrado la porosidad suficiente para poder repensar modos posibles, aún y la imposibilidad, de cómo sostener los lugares y apostar a la creatividad, a elaborar respuestas, pues esto es inédito, algo que no estaba en los manuales, si se quiere, y que bueno, la respuesta es política, es de la ética, es de la solidaridad, como vos lo marcás. Así que bueno, agradecerte en principio, Roberto, por el tiempo y el espacio. Esto lo digo del corazón, si quieres. Pero bueno, yo no sé si usted quiere mandar un saludo también a los compañeros y compañeras. Bueno, mira, saludos, les mando a todos los compañeros, porque este, eh, ustedes a mí me han dado un marco donde yo tuve la suerte de poder expresar mis ideas y poder expresarme sin ningún límite, sin ninguna aclaración, con toda la libertad, como, bueno, uno se ha podido sentir este, en el marco de las charlas que se desarrollaron y las actividades de capacitación que se han desarrollado en las jornadas de Rosario, una y otra vez, este, y ir generando una relación de camaradería, de gusto, que, bueno, a mí me han hecho sentir muy joven, muy a gusto, este, y, este, y que por supuesto no podría soltar jamás, aunque no pudiera hablar, hablaría, hablando de lo posible, ¿no? Este, Me alegro que sea recíproco, Roberto. este, Eh, y los quiero mucho y por ahí particularizo con Lisandro, mandarle un saludo. Yo te cuento, yo tenía una idea más técnica en salud mental, incluyendo la historia clínica y mostrando cómo la historia clínica, en la historia clínica estaba presente una etapa de la historia argentina y en todo caso quedaba ahí abierto la resonancia que podía tener esa historia en la etapa actual, ¿no? Ujú. Este, y este, de alguna forma, como cuando hablamos, yo lo que quiero incluir por ahí, cuando hablamos de la catástrofe, cuando hablamos del trauma, no podemos, es decir, ejemplo, cuando hablamos de la guerra, no sé, franco-prusiana, no importa, ¿no? Pero, o de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, este, eh, no se puede, como trabajadores de la salud mental, tenemos que pensar que si hablamos de las guerras o hablamos de una catástrofe de otro orden, este, eh, de los efectos de la guerra en los soldados, en los profesionales, este, no se puede solo pensarlo en términos de una clínica, otra clínica, las definiciones del trauma, lo cual es necesario, ¿no? Diría, por ejemplo, que realmente de personas que han sido muy queridas por nosotros, ¿no? Como François Aguat, que era Rajero y todo eso. Pero me parece que cuando hablamos de eso, es necesario que hablamos, pero ¿por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se produjo la Primera Guerra Mundial? Es decir, el componente político que desencadenó la guerra. Porque los discursos que se hablan después, ¿no? Se, son diferentes según las razones que se generó la guerra. Y esos discursos van a tener efecto en la salud mental. El modo como se inventó la guerra de Malvinas, tuvo después efecto en el modo como se hizo y se planteó el regreso de los soldados.
Más allá que los soldados estén de acuerdo o no, ¿viste? Eso es una cuestión. Es obvio que tuvo efecto. Y el modo como se manejó, ¿no?, todas las luchas que estuvieron implicadas en el terrorismo de Estado, ¿no?, no son ajenas al nacimiento de los organismos de derechos humanos, como con implicancias de alta envergadura, ¿no? Y esto tuvo que ver, esos discursos. Colette Soler, una psicoanalista francesa, lo llama discursos pantalla, ¿no? Estos discursos tienen que ver con el apaciguamiento, la pacificación de la gente, de los que estuvieron implicados. Entonces, uno necesita tener el sentido, porque después, si tomamos la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entre vencedores y vencidos, y aclaramos como si fuera un triunfo de una guerra técnica sobre otra guerra técnica, o de la democracia contra la dictadura, pero ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué matí? No, nada de todo eso. Es decir, ahí me parece que hay que, vamos a tener millones de discusiones, pero es importante entender eso. Lo que pasó con la guerra de Argelia, ¿no? Cómo hay manera de negar, que nosotros acabamos de hablar, ¿no?, tienen que ver con lo que es el efecto traumático a los que lucharon en esa guerra. De esto tenemos decenas de ejemplos, ¿no? Cómo se mandó a la masacre en la Primera Guerra Mundial a millones de personas, ¿no? No se entiende hasta por qué, ¿no? Los cientos de miles que morían en las trincheras. Entonces vemos que sí, cómo quedó loco fulano, porque, bueno, encontró los ojos de su compañero de la trinchera en otro lado. Sí, pero darle algún lugar a eso, a realmente cómo generamos las guerras nosotros. Nosotros generamos las guerras. No vienen del aire, no caen del cielo. Y esto también es fundamental. Cuando hablamos de los problemas individuales también es fundamental. Y esto es lo que quería yo seguir desarrollando, ¿no? Y cómo, porque con qué facilidad el sujeto es sujeto del discurso del otro. Con pocas cosas que, bueno, pero cuando descubrimos el sujeto del otro, ya el sujeto no es más solamente individual. Y así vive. También no, la clínica tiene otras cosas, pero bueno, parece importante por lo menos entender toda esa parte. Y bueno, y la verdad que digo, finalmente los extraño mucho, espero que rápidamente pase esta pandemia y podamos volver a encontrarnos, ¿no? E inventar algunas cosas para poder seguir generando alternativas, ¿no? Un abrazo a todos, realmente un abrazo. Los felicito a ustedes por todo lo que han hecho en Rosario. Cuídense, ¿no? Y bueno, ya encontraremos la oportunidad de no tener que quedarnos en casa. Perfecto.